Hola, buenas tardes. Soy Fernando Martín Godino, opositor a la especialidad de mantenimiento de vehículos y estoy aquí para presentar y defender mi programación. La programación ya la entregué en el momento adecuado y bueno, pues voy a través del móvil controlar el tiempo, si me dan ustedes permiso, y comenzamos. Bien, voy a hacer un pequeño guión que me servirá de apoyo para mi exposición. En ese guión vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre lo que es el ciclo formativo, la función del ciclo formativo y dónde está encuadrada la programación dentro de todos los elementos de educación. En segundo vamos a hablar de los datos de mi programación. En tercer lugar, vamos a hablar de los documentos legales en los que me he basado para hacer esta programación. En cuarto lugar, hablaremos del contexto donde se va a desarrollar. En quinto lugar, vamos a hablar de la vinculación del módulo profesional que he elegido con el ciclo formativo y con otros módulos de ese ciclo formativo. Con el ciclo formativo. Y en sexto lugar vamos a hablar de los componentes imprescindibles de toda programación. Entre esos componentes imprescindibles vamos a hablar en concreto de los resultados de aprendizaje, de los contenidos, de la metodología y de la evaluación como elementos fundamentales, aunque dentro de la programación pues existen 16 puntos dentro de mi programación que desarrollan todo lo que sería la programación. Bien, como función de la formación profesional tenemos tres situaciones o tres objetivos. En primer lugar, el alumno debe o aspiramos a que tenga las competencias de la profesión y su adaptación, que sepa adaptarse a posibles cambios dentro de su competencia o de su profesión. En segundo lugar, sería el desarrollar en el alumno una ciudadanía democrática. Y en tercer lugar, sería el seguir los estudios dentro del sistema educativo o bien dentro de la formación profesional para el empleo y adaptarse a lo largo de su vida al aprendizaje y a la formación. Estos objetivos son fundamentales para cualquier persona que trabaje hoy en día en el mundo laboral. Bien, la actualización del alumno a lo largo de su vida es una cosa fundamental. Con respecto a la programación que nosotros vamos a desarrollar, tenemos que decir que la programación debe ser un documento abierto y flexible. Abierto y flexible porque es un documento de uso cotidiano al que tenemos que estar haciendo referencia durante todo el proceso educativo. En mi caso sería durante todo el año donde se va a impartir este módulo, y flexible, abierto porque debe acoger a la diversidad de alumnos que nos podemos encontrar o que nos vamos a encontrar en el aula. La programación
se encuadra dentro del tercer nivel curricular. Sabemos que el primer nivel curricular lo componen, los reales decretos, las leyes y los decretos de la legislación educativa. El segundo nivel curricular lo componen los documentos del centro, entre ellos el proyecto educativo de centro, con todas sus vertientes, y el reglamento de organización y funcionamiento del centro. El tercer nivel curricular, ese sería documentos del centro. El tercer nivel curricular es donde encuadraríamos la programación. Como sabemos, esos niveles curriculares pues se van concretando más y se van adaptando al aula en concreto, al tipo de alumnos en concreto, al instituto concretamente donde se va a hacer, y por tanto son documentos cada vez más concretos y adaptados al contexto donde se va a hacer la programación. El tercer nivel curricular, como hemos dicho, es la programación, pero podemos seguir con el cuarto nivel curricular, que todavía sería más concreto, serían las unidades didácticas o unidades de trabajo, y el quinto nivel curricular sería la programación de aula. Por tanto, ahí tendríamos que encuadrar nuestra programación. Bien, como datos de la programación, decir que la familia profesional en la que vamos a trabajar es una familia profesional de transportes y mantenimiento de vehículos. El ciclo formativo es un ciclo formativo de grado medio y el módulo profesional es de sistemas de carga y arranque. Es un módulo profesional de 2000 horas. 2000 horas, es un ciclo formativo de 2000 horas. Es el ciclo formativo de electromecánica de vehículos. El alumno, cuando termina, pues consigue el título de técnico en electromecánica de vehículos. Es un ciclo formativo de 2000 horas que se reparten en dos cursos educativos, primero y segundo. Bien, pues nuestro módulo de sistema de carga y arranque está encuadrado dentro del primer curso. Sistemas de carga y arranque dentro del primer curso, y tiene un total de 224 horas anuales, digamos, durante el curso. Esas 224 horas del curso se reparten en 7 horas a la semana. Para mi programación, yo esas 7 horas a la semana las he repartido en 4 horas de práctica, digamos de taller, donde haremos actividades prácticas, y 3 horas de teoría, donde estaremos en el aula y estaremos adquiriendo los conocimientos para después aplicarlos al aula. El instituto donde se va a impartir es el IES Virgen de Consolación de Utrera. Es un instituto, bueno, que ahora lo veremos en el siguiente punto, o en el punto número 4. Es un instituto eminentemente, o que siempre ha sido de formación profesional. Antes era de formación profesional y ahora se imparte bachillerato y eso, además de la formación profesional. Bien, estos serían los datos característicos del módulo para los que he hecho mi programación. Decir que el módulo, pues en el módulo no se imparte la formación profesional dual. Y bueno, pasaríamos ya al siguiente punto, serían los documentos legales. Bien, los documentos legales, decir que me he basado en, bueno, toda la legislación educativa que tenemos vigente.
Yo aquí solamente voy a nombrar algunos documentos que me han servido para hacer, o los más significativos para hacer la programación. Bien, empezar con la Ley Orgánica 2 de 2006, del 3 de mayo, la LOE, Ley Orgánica de Educación. Otro documento que hemos utilizado ha sido el Real Decreto 1141 del 2011. En ese se establece la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo. Otro documento, quizás más voy cada vez concretando más, sería el Real Decreto 453 del 2010, del 18 de abril. En este Real Decreto sí se establece ya el título de técnico en electromecánica de vehículos automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas y su concreción dentro de la comunidad autónoma andaluza sería la orden del 16 de junio de 2011. En esa orden se desarrolla el título de técnico en electromecánica de vehículos automóviles, pero para la comunidad autónoma de Andalucía. También otra orden importante dentro de la programación es la orden de 29 de septiembre del 2010, por la que se regula la evaluación, la certificación y la titulación académica del alumnado que cursa estas enseñanzas, ¿no?, de formación profesional inicial dentro de la comunidad autónoma de Andalucía. Además de esas normativas, pues lógicamente también hay una normativa específica del centro que regula pues el funcionamiento de los centros de formación, de los centros de enseñanza secundaria, etc. Bien, pasamos al contexto donde se desarrolla la programación. Bien, la programación yo la he adaptado para un contexto, como hemos dicho antes, de un instituto, el Virgen de Consolación, en concreto de Utrera, que es una zona una ciudad donde hay unos 80.000 habitantes, pero que abarca todos los pueblos de la comarca, todos los pueblos de alrededor, que son pueblos eminentemente agrícolas, aunque por la cercanía a la capital, pues también hay bastantes concesionarios de vehículos oficiales, vehículos de turismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el contexto más de lo que es el instituto, bueno, pues en el instituto se imparte, como hemos dicho antes, eso y bachillerato. Dentro del bachillerato tenemos el bachillerato de ciencias y el bachillerato de sociales, y la formación profesional que se imparte allí es bastante amplia. Tenemos la formación profesional básica tanto de automoción como de sistemas eléctricos y electrónicos. Como grado medio, ciclos de grado medio, tenemos el de electromecánica, el ciclo de electromecánica, donde vamos a impartir este módulo, y el ciclo de sistemas eléctricos y electrónicos, todo eso en el turno de mañana, y en el turno de tarde pues tenemos los ciclos superiores. Ciclo superior de automoción dentro de nuestra familia profesional, y ciclo superior de sistemas eléctricos y electrónicos, y ciclo superior de proyectos de edificación. Como vemos, es un instituto grande, mediano grande, donde hay una serie de unos 90 profesores, aproximadamente 93 profesores. El instituto es un instituto plurilingüe donde se imparten enseñanzas, no dentro de la formación profesional, pero sí dentro de la ESO, de enseñanzas en inglés y en francés. Y el alumnado, las características del alumnado que nos vamos a encontrar pues son muy diversas. El alumnado proviene de la ESO, es decir, son alumnos que tienen 16 años en adelante, aunque también provienen alumnos a través de la prueba de acceso, pues que han estado en el sistema laboral o han estado trabajando en talleres. Por tanto, vamos a tener una diversidad de
de alumnos. También pueden aparecer o podemos tener algún alumno, menos, pero algún alumno que ha hecho la formación profesional básica de automoción y accede al ciclo de grado medio. Bien, la vinculación del módulo con el ciclo formativo, pues decir que la competencia general del título de formación profesional de técnico en electromecánica de vehículos es realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformación de vehículos en el área de la mecánica, de la electricidad, de la hidráulica y de la neumática. Lógicamente ajustándose a los procedimientos establecidos y los tiempos estipulados y consiguiendo la calidad requerida en condiciones de seguridad. Por tanto, las condiciones de seguridad, la calidad, los procedimientos, la adaptación a los procedimientos y los tiempos establecidos de todo lo que sería, como repito, mantenimiento, montaje de accesorios y transformación de vehículos en los distintos sistemas, tanto mecánica, electricidad, neumática, hidráulica. También decir que el módulo, con el módulo se accede a la unidad de competencia número 2 y dentro de la competencia profesional número 2 tenemos la unidad de competencia siguiente: mantener los sistemas de carga y arranque del vehículo. A todo eso es a lo que vamos a contribuir. Bien. La relación con otros módulos, pues este módulo es fundamental porque el alumno viene prácticamente sin conocimientos de electricidad del automóvil y en segundo curso vamos a acceder a asignaturas como sistemas, circuitos eléctricos auxiliares o circuitos eléctricos auxiliares o sistemas de seguridad y confortabilidad. Esos son módulos para los que el alumno tiene que tener conocimiento de electricidad, que lógicamente se adquieren en este módulo. Además de adquirir en este módulo conocimientos sobre el sistema de carga y arranque. Por tanto, vamos a implementar en el alumno conocimientos básicos de electricidad para que pueda seguir y puedan entender módulos del segundo curso. También hay módulos como sistemas auxiliares del motor, donde, aunque también están muy relacionados con motores, con el ciclo formativo de motores del primer curso, pues también necesitan conocimientos de electricidad que se lo impartiremos en este módulo. Bien, pues con esto queda el contexto y lo que me quedaría serían los componentes imprescindibles de mi programación. Bien, como componentes imprescindibles de la programación, hemos dicho que vamos a hablar de los resultados de aprendizaje. En este módulo aparecen 6 resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje vienen a decirnos que el alumno debe conseguir lo que debe conseguir a lo largo del curso. Esos resultados de aprendizaje son, primero, caracteriza la funcionalidad de los elementos eléctricos y electrónicos básicos de los vehículos. El segundo sería montar circuitos eléctricos y electrónicos básicos, relacionando la función de sus elementos y la operatividad de esos elementos. El tercero, las características, caracteriza el funcionamiento de los sistemas de carga y arranque del vehículo, lógicamente describiendo la ubicación de sus elementos y el funcionamiento de cada elemento de esos sistemas. El cuarto sería localiza las averías de los circuitos de carga y arranque. Lógicamente, a la hora de localizar averías, pues relacionar los síntomas con los efectos y las causas que lo han producido. En el resultado de aprendizaje 5 sería mantener el sistema de carga de los circuitos de carga. Lógicamente, mantener el sistema interpretando los procedimientos,
y los efectos, perdón, los procedimientos y los procedimientos establecidos y las especificaciones técnicas que nos da el fabricante. Y el sexto resultado de aprendizaje sería mantener los sistemas de arranque con la misma función que el anterior, ¿no? Manteniendo o interpretando los procedimientos establecidos y aplicando las especificaciones técnicas de los fabricantes. Con respecto a los resultados de aprendizaje, decir que sería lo que nosotros vamos a intentar conseguir que supere el alumno, y esos resultados de aprendizaje están divididos en criterios de evaluación. Será realmente los criterios de evaluación los que nosotros vamos a evaluar al final del curso y valorar si el alumno ha conseguido esos criterios de evaluación o no. En función de esa valoración de los criterios de evaluación, diremos si ha conseguido los resultados de aprendizaje, y si ha conseguido esos resultados de aprendizaje, pues habrá conseguido también los objetivos del ciclo formativo y habrá alcanzado las competencias profesionales, lógicamente no solamente de estos resultados de aprendizaje, sino de los resultados de aprendizaje de todos los módulos que se compone el ciclo formativo. Bien, decir también que dentro de la vinculación del módulo con el ciclo formativo, pues que este módulo contribuye a los objetivos generales del ciclo formativo y las competencias profesionales. En varios puntos son varios objetivos los que contribuye este módulo. Entre ellos, montar circuitos eléctricos básicos, conocer las leyes de la electricidad y del electromagnetismo, seleccionar la información e interpretar la información eléctrica mediante planos y croquis o esquemas eléctricos, localizar averías dentro del sistema eléctrico del vehículo, etc. Bien, como contenidos, pues los contenidos que he desarrollado, lógicamente ahí en la normativa aparecen unos contenidos mínimos que he ampliado y he adaptado a las circunstancias del alumno. Dentro de los contenidos mínimos, pues tenemos contenidos que hablan sobre la caracterización de los componentes eléctricos y electrónicos, características y constitución de los elementos y conjuntos eléctricos y electrónicos básicos. También tenemos el montaje de circuitos eléctricos y electrónicos, caracterización de los sistemas de carga y arranque, localización de avería en el sistema de carga y arranque, mantenimiento de los sistemas de carga y mantenimiento de los sistemas de arranque. Además de esos contenidos, que los he desarrollado, como he dicho, dentro de las 12 unidades didácticas que tengo en la programación, también he incluido contenidos transversales como respeto al medio ambiente, el reciclaje, trabajo en grupo, educación para la paz, etc. Esos contenidos también los he incluido ahí. Bien, pasaríamos a la metodología, sabiendo que la metodología es la metodología que vamos a seguir es una metodología activa, donde el alumno va a ser partícipe durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de su propio aprendizaje. En esa metodología, pues nosotros concretamente vamos a trabajar en el taller, trabajaremos en grupos seleccionados en función de las características del alumno, y dentro del aula también trabajaremos en grupo mediante la realización de trabajos, la búsqueda de información en Internet y en plataformas específicas de automoción. La metodología que vamos a utilizar, bueno, el profesor voy a servir de guía de sus conocimientos, pero voy a dejar que el alumno investigue y aclare sus conocimientos dentro de este sistema educativo, incluso ayudado también por otros compañeros, ya dependiendo de los distintos niveles que tenga. Para todo ello vamos a
a hablar, veremos más adelante que esa metodología va a partir de unas ideas previas que tiene el alumno. Siempre partimos de las ideas previas que tiene el alumno, que ha adquirido a lo largo de su vida o dentro del sistema educativo, y a partir de ahí empezaremos a construir el conocimiento de él en este módulo. Bien, con respecto a la evaluación, y viendo que me queda poco tiempo ya, con respecto a la evaluación, decir que la evaluación, vamos a tener distintos tipos de evaluación. En primer lugar, vamos a hacer una evaluación inicial del alumno, donde, como he dicho antes, vamos a partir de esos conocimientos previos. Después tendremos evaluaciones, según la normativa, por trimestres, 3 trimestres, una evaluación final en junio, y el plan de recuperación, una vez que el alumno a final de mayo ha hecho las 3 evaluaciones, pues consistirá en realizar las actividades correspondientes que no haya superado durante el curso durante el periodo de recuperación. El periodo de recuperación será desde el 1 de junio hasta el 22 de junio o 20 de junio aproximadamente. Por tanto, la evaluación será una evaluación continua en el sentido de que va a ser una evaluación que el profesor va a estar constantemente evaluando al alumno. Vamos a evaluar los criterios de evaluación, pero a través de distintas actividades. Vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer debates dentro de clase, trabajos de investigación en grupo, cuestionarios individuales. Dentro del taller se le pedirá un informe por cada una de las prácticas que se van a realizar en el taller. Y todo eso nos dará exposición orales, también van a realizar los alumnos. Todo eso nos va a dar una idea de los conocimientos que van adquiriendo los alumnos. Lógicamente, durante el periodo que hemos dicho de recuperación, el alumno vamos a ir viendo a lo largo del curso qué dificultades están teniendo algunos alumnos, o los alumnos que no superen esas evaluaciones, que no hayan alcanzado esos criterios de evaluación o esos resultados de aprendizaje, y adaptaremos las actividades durante el periodo de recuperación de esas dificultades que han encontrado. También haremos una autoevaluación al final, donde el alumno podrá opinar sobre la mejora del proceso educativo de nuestro módulo. De ahí cogeremos información para que en próximos años iremos mejorando nuestra práctica de enseñanza-aprendizaje. Para la evaluación también nos basaremos en rúbricas que tenemos en la programación, en el anexo de programación, donde valoraremos los distintos niveles que ha alcanzado el alumno dentro de esos criterios de evaluación. Por tanto, resumiendo, el alumno tiene que conseguir los resultados de aprendizaje y para eso evaluamos los criterios de evaluación. Nosotros los criterios de evaluación los vamos a evaluar habiendo trabajado unos contenidos en función, y para trabajar esos contenidos tendremos que utilizar una metodología que es la que he comentado, una metodología activa, participativa y diversa y flexible. ¿Vale? Bien, con esto estoy terminando, realmente no tengo mucho tiempo más. Estoy terminando la exposición. Me queda todavía 2 minutos y por tanto voy a hacer un pequeño resumen de lo que os voy a dejar un cuadro de lo que realmente he hecho yo dentro a la hora de trabajar mi programación. Para hacer mi programación, todo esto que os he contado, pues primero he analizado los aspectos previos y para eso me he basado, primero aspectos previos, donde me he basado primero en los reales decretos, leyes y decretos de la legislación y del contexto del IES
y del alumnado. Las características del alumnado. En la segunda parte, para hacer la programación, pues he realizado la concreción curricular. En la segunda parte he realizar la concreción curricular. Es decir, he ligado la competencia general del título de ciclo formativo con los objetivos generales del ciclo formativo, con los contenidos que hemos visto durante esta exposición, los contenidos mínimos, y con los criterios de evaluación o los resultados de aprendizaje. En la tercera fase, digamos, hemos marcado cómo vamos a operar durante el curso, y para ello pues hemos hablado de unidades de trabajo o unidades didácticas. Ya he dicho que han sido 12 las unidades de trabajo en las que hemos dividido o en la que hemos desarrollado esta programación. Esas unidades de trabajo tienen unos contenidos que están relacionados con los criterios de evaluación. Y lógicamente esos criterios de evaluación se asocian a resultados de aprendizaje, que puede ser uno o puede ser varios. También para todo esto hemos hablado o viene dentro de la programación, porque no me ha dado tiempo a hablar de ello, de los recursos que tenemos en el instituto, recursos materiales, de los tipos de agrupamiento de alumnos, de la temporalización, cosa importante, temporalización. Esa temporalización nos va a indicar en qué fecha vamos a impartir las unidades de trabajo y, lógicamente, de la evaluación. Esa es la tercera parte o el tercer paso que he seguido a la hora de analizar mi programación. Habría muchísimo que hablar de todo eso, pero por falta de tiempo, bueno, lo dejamos ahí. Y no sé si el tribunal tiene alguna pregunta más, le podía aclarar o tener alguna aclaración sobre lo que he expuesto. Estoy a su disposición. ¿Qué tipo de agrupamiento voy a realizar? Bueno, pues el tipo de agrupamiento en el aula, tanto en el aula como en el taller, va a ser un agrupamiento de alumnado donde de 3 a 4 alumnos, y entre ellos haya distintas diversidad de conocimientos. Lógicamente la idea es que el alumno que tenga más conocimientos, bien porque lo haya adquirido aquí antes o porque lo traiga de su vida particular, de trabajando en talleres y demás, pueda ayudar a aquellos que se quedan un poco más atrasados. Por tanto, será un agrupamiento diverso de 3 o 4 alumnos. Ese agrupamiento en el número de alumnos también irá en función de los recursos materiales de los que dispongamos. En este instituto, concretamente, y para esta programación, yo he anotado, aparece en la programación, pues que el instituto posee pues diversos tipos de talleres, entre ellos un aula específica de electricidad con vehículos sobre todo para el sistema de carga y arranque, para trabajar los distintos contenidos y actividades del sistema de carga y arranque, y por tanto ese sería el tipo de agrupamiento. Que le hable un poco de la temporalización. Bien, pues la temporalización, como sabemos, el módulo está encuadrado dentro del primer curso, empezará en septiembre, terminará a final de mayo. Ese sería el periodo normal del curso. Después sabemos que en junio tenemos la recuperación, el periodo de recuperación
sería en junio, por tanto, desde septiembre a mayo tendremos las tres evaluaciones y los 3 trimestres. Y la temporalización, pues, consistirá en dividir esas 12 unidades de trabajo entre los 3 trimestres. La idea que yo he elegido o la forma de hacer esa temporalización es en el primer trimestre daremos fundamentalmente las unidades de trabajo o las unidades didácticas donde se apliquen los conocimientos básicos de electricidad. Recordar que el alumno viene o bien de la calle, de la calle me refiero de trabajar en el mundo laboral, o bien de la ESO, donde no hay unos conocimientos sólidos sobre la electricidad del automóvil. Por tanto, el primer trimestre será sobre ese tema. También en ese primer trimestre, en las unidades de trabajo, hablaremos de los elementos de medida, del polímetro, del osciloscopio, de la lámpara de prueba, distintos elementos de medida que se van a utilizar después. Para el segundo trimestre he condensado o he puesto ahí las unidades de trabajo de conocimientos de elementos, y empezaríamos a conocer elementos tanto de los sistemas de carga como los sistemas de arranque. De forma general conoceríamos la batería con todos sus elementos, también conoceríamos algunos componentes electrónicos que se utilizan hoy en día en el automóvil, como diodos, resistencias, etcétera. Y en el tercer trimestre, pues nos meteríamos de lleno, una vez que el alumno ha adquirido los conocimientos o ha superado las unidades de trabajo anteriores, nos meteríamos de lleno en los sistemas de carga y arranque. El sistema de arranque, tanto mantenimiento, desmontaje y montaje del motor de arranque, como los sistemas de carga, de desmontar y montar el alternador, así como los nuevos sistemas de diagnosis. Para todas las unidades de trabajo he dejado o he hecho actividades de ampliación para aquellos alumnos que vayan un poco más o que hayan cogido los conocimientos antes, pues he dejado unos contenidos de ampliación y de actualización de los vehículos actuales. Bien, pues si no hay nada más, muchas gracias por todo.